Ahí estoy grabando yo. ¿Se acuerdan cómo era el cálculo del radio de giro mínimo? Raíz cuadrada de... A ver si lo tengo acá. Momento tortor, No. el flexor, digo. Este. El radio de giro mínimo era igual a el J mínimo dividido el F. ¿Qué es el J mínimo? Momento de inercia de algo. Momento de inercia. Muy bien. Momento de inercia. Si tenemos dos ejes, el eje X y el eje Y, ¿cuántos momentos de inercia vamos a tener? Dos. JX y JY. El momento de inercia es una característica geométrica. El área es una característica geométrica, por lo tanto el I, que se va a medir en centímetros, es una distancia teórica que también es una característica geométrica. Ahora, siempre el pandeo va a ocurrir utilizando el J mínimo. ¿Tá? Si tenemos esta sección, un IPN, y tenemos los ejes principales de inercia, que como es una sección doblemente simétrica, tenemos el eje X y el eje Y, son ejes principales de inercia. ¿Cuál es el momento de inercia máximo? ¿El JX o el JY? A simple vista se pueden dar cuenta. ¿Una idea? Bueno, momento de inercia, el máximo es el JX. El eje X es el eje de mayor inercia. Estas son cuestiones que de a poco deben ir afianzando porque se les hace hasta consultas tanto en los coloquios como en los parciales. Después en flexión se consulta cómo conviene colocar la pieza para que trabaje bien, y eso depende de las inercias. Pero bueno, la particularidad que queríamos señalar acá es que siempre, siempre, siempre en pandeo la sección va a fallar o va a pandear sobre el eje de menor inercia, en este caso el eje Y. Y acá tenemos un video que lo muestra de manera medio experimental. Lo que hacen es armar tiene una sección rectangular donde tienen una inercia mayor que la otra. Arman una presa y lo ponen a compresión. Ven que está pandeando en el eje de menor inercia. No pandea en el otro sentido. Ahora lo da vuelta y vuelve a pandear en el menor inercia. No es que por darlo vuelta o por rotarlo va a cambiar. Eso tiene su fundamento. Bueno, y acá. Bueno, no importa. Eh, y el otro video. eh, Eso por un lado. Eso por un lado. Entonces, volviendo. Teníamos el radio de giro mínimo y la otra variable que entra en la esbeltez es la longitud de pandeo. La longitud de pandeo, como dijeron recién, como hemos visto, depende también de la vinculación exterior de la barra. Y acá muestra de manera también experimental cómo vemos. En este caso es apoyado-apoyado. Este es el caso que vamos a utilizar para... el primer caso es el que vamos a utilizar para reticulados. Y acá vamos a ver otro caso que es empotrado-apoyado. Ven que está empotrado en la punta y apoyado acá. Vemos que está apoyado porque permite el giro. Acá no permite el giro. Acá la deformación, o sea, en este vínculo es 90 grados. ¿No? Ven que acá hay un giro. En cambio acá no. Y para el caso de empotrado apoyado,
es 0,7 dL, y empotrado es 0,5 dL. Y acá, bueno, otro caso que no vamos a ver nosotros, que es cuando se desplaza un vínculo. Un vínculo empotrado que se desplaza. Pero ven que se puede observar que en los puntos de inflexión de la barra, de eso depende el coeficiente que afecta al LP. Entonces, para calcular la longitud de pandeo se tiene que utilizar la longitud de la barra por este coeficiente que depende si está, por ejemplo, empotrado, apoyado, es 0,7. Y acá falta uno. ¿Recuerda alguno cómo es el que es empotrado libre? ¿O alguna? Era 2 veces L. 2L, ¿no? Exactamente. El último que falta es empotrado libre, que es 2 veces L. Entonces, teniendo todas esas Profe. variables, sí. Consulta, ¿de qué depende que se pandee para un lado o para el otro? O sea, en el caso como estaba recién la imagen, que se iban todos para la derecha, la barra, Bueno, y no para la izquierda, por ejemplo. buena pregunta. En el mismo eje, ¿no? Estamos hablando, ¿no? O sea, que sería eje, creo que entiendo, positivo o negativo. Sí, Está no, bien, pero no, a ver, siempre lo que está claro es que pandea sobre el eje de menor inercia. Ahora, sí, si tenemos un rectángulo y el eje de menor inercia te da dos posibilidades. Si tenemos esta regla, o puede pandear para acá o para acá. claro, sí, eso. ¿Y Ahora, de qué depende que es indistinto. Si la estructura pandea, quiere decir que falló, que colapsó. Es como decía Rubén, el ejemplo es de los edificios que se caen. Acá nosotros, yo escuché varias veces, mira cómo está pandeada esa estructura. No, no está pandeada. Si hay una estructura pandeada, es una estructura que está colapsando. Acá vemos un ejemplo del pandeo. Presten atención en este tensor. Este tensor está trabajando a compresión. Este es un muro de submuración. En realidad, perdón, tensor no, un puntal. Este es un puntal que está trabajando a compresión y acá en el medio hay tensores que están haciendo por rozamiento, están anclados al terreno. Se puso todo un muro de hormigón para poder ir hacia abajo y poder excavar. Y empezó a ceder. Y vemos, es un ejercicio práctico de una estructura que pandea. Una estructura de pandea es una estructura que colapsa. En ese momento colapsó y pandeó justamente la barra. Y falló todo. El audio es muy chistoso, pero bueno, a veces es medio... No sé si lo habían visto este video. Lástima que no se escucha. No, no lo puse porque es medio sugestivo, no. ¿Lo habían visto este video? No sé por qué se ve tan Sí. mal. Bueno, acá ven las bases de la vivienda. Esta es una base. Esta base tiene que estar trabajando con el terreno. El terreno, habíamos dicho, es el que soporta y transmite todas las cargas. Al quedarse sin terreno, también se cae. Cosa que también pasó hace poco en Mar del Tuyú. Claro, No, se socavó, ese video también está interesante. Lo que hicieron es, el mar socavó toda la costa y colapsó porque se quedó sin cimientos. sí. Y eso que tenía un muro de contención. Bueno, entonces, cuestiones que tienen que quedar claras. El coeficiente omega es el coeficiente de pandeo que depende de la esbeltez. La esbeltez, a su vez, depende de la longitud de pandeo y del radio de giro mínimo. ¿Por qué el radio de giro mínimo? Porque siempre la sección va a pandear en el eje de menor inercia. Y la longitud de pandeo, como vimos, depende también de la vinculación exterior. Ahora bien, para dimensionar las estructuras,
Nosotros vamos a apuntar a estructuras más económicas, más que ahorren material. Y si tenemos unas, por ejemplo, el reticulado que les va a tocar dimensionar a ustedes, tenemos las barras definidas, o con un largo determinado, ¿cuál va a ser la opción más económica? Barras esbeltas, lo más esbelta posible, porque cuanto más esbelto, más ahorro de material se tiene. Entonces, se va a... una de las maneras de iterar es tomar el lambda máximo, o sea, la esbeltez máxima. Esta esbeltez máxima se da en 150 y la norma DIN, la normativa, te dice, superado, si bien existen valores de omega, perdón, para esbeltez más altas, más grandes de 150, esta esbeltez es la que de máxima de 150 asegura una estabilidad. Obviamente, si verifica la estructura. Ahora bien, a mayor esbeltez, aún si verifique y demás, no se recomienda utilizar. Entonces, ¿qué hacemos? Es un parámetro, un punto de partida, fijar este 150 en el denominador, el LP ya lo vamos a tener como dato, el LP, la longitud de la barra ya la tenemos. Entonces, si es un reticulado, la vinculación exterior también la tenemos. Podemos sacar la longitud de pandeo. Fijamos el lambda máximo y ¿cuál es la variable que nos queda? El radio de giro mínimo. Y el radio de giro mínimo, como es una característica geométrica, está, para los perfiles normales, está tabulado. Y si no, se calcula. Esta es lo que decía el otro compañero, que es cuando es empotrado libre, el LP es igual a 2 veces el L. Entonces, vamos a un ejemplo de cálculo. Tenemos un reticulado muy similar al que les tocó a ustedes en el trabajo práctico, donde se tienen todos los esfuerzos de las barras del cordón superior. Como vemos, la relación entre la fuerza y la barra, estoy viendo este nudo 1, la fuerza está comprimiendo la barra que va hacia el nudo. ¿Tá? Entonces es un esfuerzo de compresión, por lo tanto va a existir el fenómeno pandeo. Como datos, tenemos la longitud de la barra, que va desde 1 hasta 2, es 3,20. Y digo, va de 1 hasta 2 porque es el esfuerzo máximo. Si tenemos que calcular todo el cordón superior, se va a poner o sea, es preferible o preferentemente, se coloca un solo perfil desde 1 hasta 6, sería acá, y se verifica con el mayor esfuerzo. Y por último tenemos la tensión admisible normal, sigma igual a 1400 kilos sobre centímetros cuadrados. Y se pide una sección IPN. Entonces, la ecuación general que vamos a utilizar es sigma igual a omega por la carga dividido el área. Entonces, el N de compresión es dato, el sigma es dato, el L es dato, y el LP, como es un reticulado, también es dato. ¿Por qué? Insisto con esto, siempre en los reticulados la vinculación exterior se considera como apoyado-apoyado. ¿Hasta ahora me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Entonces, apoyado-apoyado es 1 por L. Esto, aunque parezca una pavada, sobre todo lo digo por el parcial, indiquen LP igual a 1 por L, porque a veces se indica, no sé, LP y lo ponen directamente el dato, que está bien el dato, pero si es un reticulado, ¿no? Pero está implícito acá el coeficiente de la vinculación. Entonces, Profe, sí. el tema este del apoyado, los diferentes casos,
la relación entre el LP y el L. ¿Dónde era que lo podíamos ver? Eso sale de tabla. Tienen una tabla, igual es sencillo. Es 0,7 del L si es apoyado empotrado. 0,5 si es empotrado empotrado. 1 si es apoyado apoyado. Y 2 si es apoyado, perdón, empotrado libre. Eso lo ven en el cuaderno, perdón, en los apuntes tienen que estar. Perfecto, gracias, profe. Y bueno, y fíjense que lo que hacemos es pasar de metros a centímetros porque vamos a trabajar con esa unidad. Como dijimos, para buscar una acepción más óptima, trabajamos con la esbeltez máxima. Y buscamos ese perfil a ver si se puede dar. El LP es dato, 120 dividido 150. ¿Por qué usamos centímetros? Porque el I mínimo va a estar dado en centímetros. Y obtenemos el I mínimo necesario, que es 2,13 centímetros. Acá hay una aclaración importante. A veces, sobre todo en columnas, no digo en estructuras reticuladas, sino más bien en columnas, por ejemplo, la columna de la estructura reticulada. La estructura reticulada tenía 2 apoyos y caía ahí. En ese tipo de columnas, a veces la carga es muy grande y se utilizan secciones más bien robustas. Entonces, la esbeltez termina siendo mínima, y si empezamos a iterar con esta fórmula, esbeltez máxima de 150, podemos estar iterando un montón, porque nos van a dar secciones muy chiquitas y vamos a tener que ir redimensionando mucho. Entonces lo que se puede hacer es partir de la ecuación general sin el omega, hallar una sección. Una vez que se halló una sección, esa sección tiene un I y se calcula la esbeltez, y a partir de la esbeltez se va al coeficiente omega. Esto lo digo porque es otro método que en general no es el que utilizamos en cátedra, pero hay casos en que es conveniente predimensionar con la ecuación general la misma de tracción y a partir de ahí sacar una sección para no iterar tanto. Volviendo. ¿Hasta acá alguna duda? Hallamos el I mínimo de 2,13. Listo. No, profe, todo bien. Hallamos el I mínimo de 2,13 y nos dicen que tiene que ser una sección IPN. Lo que hacemos es ir a la tabla del IPN. El J mínimo ya habíamos dicho, es el JI, por el eje I es el eje de menor inercia. Entonces vamos a ver que en la tabla vamos a tener un JX y un JI, un IX y un II. ¿Cuál vamos a utilizar? Pregunta. ¿Alguna? Y Bien, ¿por qué? porque es el de JI. Porque es el que tiene implícita la inercia menor. ¿Y por qué? Bien, ¿y por qué la inercia menor? Porque el pandeo, la sección, va a pandear ¿para dónde? En el eje de menor inercia. Siempre, Para el J siempre, mínimo. siempre va a pandear en el J mínimo. O sea, imagínense que si yo hago esta regla, pandea para este lado. Ahora nunca va a pandear hacia el lado de la pantalla. Nunca. Siempre que le da ahí compresión, pandea hacia un lado. Profesor, perdone que le haga la siguiente pregunta, no sé si es tonta o no. Supóngase que está acostada el perfil. Ahí sería el I, sería.
Sí, siempre va a actuar la menor inercia. O sea, si siempre viene en la tabla, no importa si está acostado, no importa si está así, así o de cualquier manera, siempre va a ir hacia la menor inercia, el pandeo. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es venir a tabla y apoyarse sobre el II y buscar si tienen el mínimo de cálculo 2,13, ¿cuál buscan? El que está inmediatamente superior a este valor, que sería 2,2. Tenemos 2,02, el siguiente es 2,2. Entonces obtenemos el perfil 24 y de acá, ¿qué se saca? También el área, que lo vamos a necesitar. Paso siguiente es el sigma, perdón, es del test de cálculo. El LP dividido el I mínimo del perfil específico. Tenemos el I mínimo es de 2,2, no era el 2,13, sino es 2,2. Poniendo el I de cálculo, obtenemos la esbeltez de 145,45. Y acá es importante. ¿Cuál es el siguiente paso? Ir a la tabla de omega. Ahora, omega no tienes 145,45. Tiene o 145 o 146 o así sucesivamente. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre, aunque sea 145,02, ya es más que 145. Entonces vamos al inmediato superior. ¿Para qué? Para estar del lado de la seguridad. Entonces, la esbeltez de cálculo da 146 y esto es muy sencillo. Por este lado tenemos la esbeltez y acá vamos a tener los decimales. Vamos hasta 140 y venimos hasta el 6. 140, venimos hasta el 6, el valor es de omega es 5,04. Una vez que tenemos el valor de omega 5,04, lo indicamos en la ecuación. Teníamos el F, que también sale del mismo perfil. Una vez que obtenemos la característica geométrica del I mínimo, también obtenemos la sección. Y realizamos los cálculos. Y obtenemos que la tensión, ¿cómo es respecto del sigma admisible? No, Acá tenemos el sigma no, admisible. mayor. Es mayor. Es mayor. Como es mayor, no verifica, entonces lo que se tiene que hacer es redimensionar. Para redimensionar no hay otra que iterar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? Si este perfil no dio, se va al inmediatamente siguientes, al que le sigue. El 24 no dio, vamos al 26. Si el 26 no da, vamos al 28. Así hasta que dé. Entonces, vamos al perfil IPN26, obtenemos la sección y el I mínimo. Una vez que tenemos el I mínimo, calculamos el lambda máximo. Acá, lambda de cálculo. Y con el lambda de cálculo vamos al omega. Son los mismos pasos, la única diferencia es que obvié indicarlo. Obvié desarrollarlo, ¿no? Y de esta manera sí nos da menor al sigma de admisible, por lo tanto este perfil sí verifica. ¿Alguna duda? ¿Se entendió cómo es todo el proceso del método omega? Es sencillo, no es muy difícil. Sí, profe. Sí, profe, se entendió bien. Bueno. Ahora vamos a ver otro caso, que este es el otro caso que también les va a tocar en el trabajo práctico, que va a ser la columna
del reticulado. O sea, el reticulado, como dijimos, tiene los dos apoyos en los extremos, que son las reacciones que ustedes calcularon. Esas reacciones se traducen en compresión de la columna. Muy bien. Y acá se pide una sección, por ejemplo, rectangular, y al estar empotrado, apoyado, el LP va a ser 0,7 del L. Esto es la longitud de la barra de ustedes va a ser distinta, pero todo eso se lo va a indicar en el trabajo práctico. Se lo vamos a subir mañana. Pero bueno, en este caso la longitud de la barra es 1,20 m. Profe, Sí, perdón, ¿hasta cuándo es la fecha para entrar al trabajo práctico? para la semana que viene. Es para la semana que viene. Es de esa manera para que puedan aprobar todos los trabajos prácticos antes del parcial. Porque como dijimos antes, ahora es una clase, un tema, un trabajo práctico. Entonces, si no les pedimos que lo vayan entregando, se van a ir acumulando y se van a ir perdiendo. Por eso es que lo indicamos así. Entonces, de ahora en más, van a hacer la entrega todos los lunes hasta las 18. Sí, más o menos, sí, sí. Sí, A ver, igualmente si lo se tienen atrasan, cargado en el Classroom, en el cronograma, estaban las fechas también. sí, si se atrasan no vamos a ir como a decir, bueno, se quedó sin promoción porque no entregó. Simplemente los vamos a insistir para que puedan llegar a dar el parcial, porque si llegan una semana antes del parcial con 4 trabajos prácticos adeudados, lo más probable es que no lleguen. O que no tengan bien los conocimientos bien afianzados. Bueno, volviendo a este caso, tenemos la condición de vinculación externa es apoyado empotrado. El sigma admisible que nos da 1400, y esto que decíamos al principio, una sección rectangular de H igual a 3B, siendo H la altura del perfil y B la base. Y el esfuerzo de compresión es de 15 toneladas. Entonces, se predimensiona. Esto es lo que le decía anteriormente, que hay veces que conviene iniciar, en vez de con el I mínimo, hacer un predimensionado como si fuera tracción. Digo como si fuera porque es un predimensionado, ¿tá? Porque una vez que tenemos la sección necesaria, ¿qué hacemos? Adoptamos un H y adoptamos un B. Como teníamos todo en base a... ponemos H en función de B, y F lo calculamos recién, tenemos un B de cálculo de 1,89, adoptamos una sección un poco mayor. De 2 centímetros de base por 6 de altura. ¿Se entendió lo que hice en predimensionado? Sencillo. Yo entendí qué hizo, pero no me entendí en qué se basó para elegir en este caso usar predimensionado y no iterar como hizo otra vez la... Me basé en esto, en que solicitan una sección rectangular de H igual a 3B. Entonces, como la carga es importante y se puede suponer que el esbeltez no puede llegar a ser un factor muy importante, pero vamos a ver que sí termina siendo, se parte al revés. Se parte por hacer un predimensionado como si fuera tracción y hallar una sección de esa manera, y a partir de la sección calcular el resto de los parámetros. Lo mejor cuando es con perfiles es empezar por el lambda máximo. Ustedes siempre van a tener que empezar por el lado del lambda máximo, el del 150. Pero bueno, sepan que está esta otra manera. Una vez que se adopta que se tiene la sección, se tienen que hacer las características geométricas, se tienen que calcular. Para sección rectangular,
la inercia en X era B por H cubo sobre 12 y la inercia en Y es H por B cubo sobre 12. Y nos van a pedir el I mínimo. Y el I mínimo, de vuelta, tiene la inercia mínima. ¿Cuál va a ser la menor entre estas dos? Si el H es mayor que el B, la menor inercia va a ser la inercia en I. ¿Tá? Lo que se hace ahora directamente es reemplazar. Bueno, en H y en B los valores indicados. Y vemos que la inercia en Y es mucho menor que la inercia en X. Una vez que tenemos las inercias, entramos a la ecuación del I mínimo. Y lo calculamos. Nos da en 0,57. ¿Qué hacíamos una vez que teníamos el I mínimo? A ver, ¿alguno o alguna? No tenés que buscar en la tabla y sacarlo. Vamos a la tabla. En la ¿Y el tabla... no, pero ese es un perfil que ya está dado. Ya el F ya lo tenemos. Luego Profe. calculamos el lambda. Claro, ¿no se calcula el lambda ahí? Exactamente. ¿El lambda qué era? La esbeltez, mira. La esbeltez. Y la esbeltez dependía de dos términos. Del I mínimo en el denominador. Y en el numerador, De la longitud. de la longitud de pandeo. Y en Pero este caso ¿no era 0,7? exactamente, Por la la L. longitud de pandeo va a ser 0,7 de la longitud de la barra. Si la longitud de la barra era 1,20 m, son 120 centímetros, se pone 120 por 0,7. Y se pone el I mínimo que se calculó directamente. Entonces nos da un lambda de 147,5, al límite del lambda máximo. Como da 147,5, vamos a 148. Nos paramos en 140, vamos hasta el 8, bajamos y obtenemos el coeficiente omega en 5,18. Y lo indicamos directamente en la ecuación general. Sigma igual a omega por la carga en axil con presión dividido el área. Entonces tenemos 1500 por el coeficiente omega dividido el F, que el F también lo habíamos calculado. Y nos da 6600 kilos por centímetro cuadrado. Esto es mucho mayor que la tensión admisible y no verifica. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que la sección, o sea, no verifica, pero no solo no verifica, no verifica por mucho. Entonces lo que hay que hacer es redimensionar, pero, como se indica acá, hay que tratar de buscar secciones más que trabajen de una manera más óptima. Una de las mejores alternativas son las secciones huecas. Una sección rectangular quizás tiene la misma área, o un área un poquito mayor, pero al ser rectangular, estar mejor distribuida esa sección, tiene inercias que la inercia mínima sea menor. Entonces esa inercia va a entrar en el coeficiente de esbeltez y lo va a mejorar. Otra de las opciones es hacer, en vez de una sección rectangular, hacer una sección cuadrada, como la que hicimos acá. Yo directamente puse H igual a B igual a 4 centímetros. Esto es por acá ya sí es iteración. Es decir, bueno, cambio la sección y empezamos a indicar a nuevas dimensiones y a hacer todos los cálculos, hasta buscar una óptima. Sobre esta nueva sección se calcula el área y las inercias. El área es 4 por 4, 16, y las inercias, ¿cómo van a ser JX respecto a JY? Iguales. Claro, como H es igual a B, van a ser iguales. 21,33. Entonces obtenemos un J mínimo, fíjense, un I mínimo, perdón, mucho mayor, el otro era 0,50 y pico, y fíjense que el área no es muy diferente.
El área es 16 centímetros cuadrados y el anterior, si mal no recuerdo, era 12. Sí, 12. Entonces tenemos mismo procedimiento. Lambda de cálculo igual a longitud de pandeo dividido I mínimo. Longitud de pandeo 120 y el I mínimo, el nuevo I mínimo es 1,16 y obtenemos una esbeltez de 72. Fíjense que la esbeltez cayó a la mitad, teniendo una sección rectangular en vez de una sección, perdón, una sección cuadrada en vez de rectangular. O sea, la optimizamos. Y con este 72 obtenemos un coeficiente omega de 1,44. También mucho menor que el anterior. Y fíjense que de esta manera nos da, pasamos de 6.600 a 1.350 kilos por centímetro cuadrado. Con una sección no mucho más robusta. O sea, si hubiéramos seguido con secciones rectangulares, quizás hubiéramos consumido más material para obtener un mismo resultado, que es que la estructura verifique. De esta manera terminamos el segundo caso, que son columnas con secciones distintas, no rectangulares o así, que van a poder ver, además de en las estructuras reticuladas que van a tener que calcular ustedes, todas las columnas de los edificios y demás están calculadas en mayor proporción a la compresión. Y bueno, por hoy ya estaríamos. ¿Alguna duda? ¿Quieren que repitamos algo? ¿Se marearon mucho? ¿Les pareció bien? Todo está bien, profe. Vamos a ver ahora el TP cómo es para ver si surge una duda ahí, profe. Bueno, el trabajo práctico, ahora si puedo ya se lo subo, pero básicamente es realizar la estructura que calcularon ustedes reticulada. Vamos a ver si tengo uno por acá. Ahí les comparto de vuelta la pantalla y lo vemos. Profe, yo tenía una consulta. Sí. ¿De casualidad hay algún PDF con lo teórico? Porque yo encontré uno que es el de la clase 12, pero no habla de las diferentes opciones, de cuando es con 0,7 o con 0,5. Tiene que estar, el que está, el teórico está subido al campus y le acabamos de subir la presentación que dio Rubén. Buenísimo. La presentación que dio Rubén la acabo de subir antes de empezar yo a dar la práctica, la subí al Classroom. Ok, buenísimo. Bueno, y en este trabajo práctico lo que van a tener es la estructura que les tocó el reticulado. Obviamente las dimensiones las van a tener que calcular, sobre todo en las diagonales. Esto es importantísimo, adjuntar todas las tablas. Todas las tablas es tabla de perfiles y tabla de coeficiente omega. ¿Tá? Porque si no se la vamos a pedir, ¿no? Les va a rebotar el trabajo práctico, quizás va a estar bien, pero si no están las tablas, les va a rebotar. Adjuntar las tablas, resaltar los valores y hacer en base a las solicitaciones máximas de cada tipo de cada elemento. Tenemos cordón superior, tenemos todos estos de acá. Van a tener que considerar el máximo. Indican, ¿no? ¿Cuál es el
el estado de, o sea, la carga y el estado de carga, que es compresión. Perdón, estado de carga no, el signo sería. Cordón inferior lo mismo con el valor de la carga atracción. Después las diagonales van a tener 2 diagonales, toman el de la mayor, el que está tomando mayor carga, y lo indican para todos. Y el de las montantes, por último, también toman el de mayor valor y las consideran para todos. Acá se indican todos los elementos. Y lo que van a tener que realizar es hacer una tabla de cómputo de materiales. Entonces tenemos los elementos, cordón inferior, miden todo, creo que eran 18 metros. 18 metros para este caso. El de su trabajo práctico creo que sigue siendo 18. 18 metros con un perfil adoptado, por ejemplo, no sé, IPN o UPN, qué sé yo, 20 o 18. Entonces, cuando van a la tabla de perfiles, ese perfil va a tener indicado 1 kilo por metro lineal. Multiplicado por los 18 metros, tienen el peso total del cordón inferior. Para los cordones superiores, para el cordón de diagonales y montantes, lo que tienen que hacer es sumar la cantidad de montantes que hay, la cantidad de longitudes, para obtener la longitud total y obtener el peso total. Y no mucho más. Y lo que está faltando acá es el cálculo de las columnas, que estas reacciones, tanto en A como en B, creo que le llamamos en el trabajo práctico, son cargas que van a ir en una barra en compresión, que es la columna. Eso después se les va a indicar bien, pero va a ser muy similar al último ejercicio que vieron. Bien. Fabi, ¿les puedo aclarar algunas cosas, si te parece bien, para que les sea más fácil el TP? Sí. Mira, Claro. por ejemplo, ustedes vieron que si tienen un esfuerzo de compresión, tienen que calcular el pandeo. Bien, calculan las beltes. Vean, por ejemplo, acá en lo que les dice Fabi, cuál es la longitud de barra que tienen que considerar en las montantes, teniendo en cuenta que la montante central no tiene esfuerzo. El esfuerzo de compresión vale 0. Por lo tanto, por ejemplo, no me acuerdo si en el TP la altura de la montante central era 3 metros, la del nudo 3,4 era 2, creo que era esa misma estructura. Si la barra 5,6 no tiene esfuerzo y el esfuerzo máximo de compresión está en la 3,4, ¿cuál es la longitud de pandeo? La longitud real que deberían considerar para dimensionar el pandeo de la montante 3,4. Que después la tienen que afectar por el coeficiente de vinculación, ¿no? Dependiendo si es articulado, empotrado libre, etc. ¿Cuál sería esa longitud? Siendo que en la barra 5,6 no hay esfuerzo, ¿no? Y el esfuerzo máximo lo tienen en la 3,4. Acá la respuesta, ¿eh? ¿Cuál es la longitud que van a adoptar? O la 7,8, ¿no? Por simetría. 2 metros. Sí. Eso es en el cálculo. Ahora bien, ese 2 metros... Anótenlo porque después se olvidan. En las montantes utilicen estos 2 metros, porque la 5,6, si bien es... no está ni en tracción ni en compresión porque es 0, así que hasta se podría obviar esta barra. No obstante, si bien se puede obviar, eso es en el cálculo o dimensionamiento por compresión. Pero en la tabla resumen al final que les mostró Fabi, en el cual ponen el largo total y el peso total de los materiales, si bien en el cálculo la 5,6 se puede obviar, la sección que ustedes adoptan, que también la vamos a ver en corte, que va una chapa nodal para unirla, la sección que ustedes adopten en la barra 7,8 se tiene que replicar en la 9,10, en la 5,6, 3,4 y 1,2. Por lo tanto, la longitud total va a ser la suma de todos ellos. Y si bien la 5,6 no tiene esfuerzo, se tiene que materializar,
dado que si no dejaría los esfuerzos que ustedes calcularon, si no la materializan, pueden llegar a variar. Entonces se consideran la longitud total. Eso es solo, Fabi. No sé si hay algo más para comentar, pero me parece que era eso solo, ¿no? Profe, No, sí. o sea que no se dimensiona con la de la 3.4, la central, la que no está solicitada. Sí, o la de mayor, o sea, se dimensiona con la mayor, la de mayor carga, la de mayor carga y también la de mayores del test. Pero como la 5.6 no está tomando carga, dimensionenla con la 3.4. Bien, acá no. Está bien, está bien. Bien. Y toda la demás es igual. Sí, el resto no tiene, no varía. La 1A le van a tener que calcular cuánto mide por trigonometría. Sí. Bueno. Sí que bueno, terminamos un poco antes, pero se llevan para hacer el trabajo práctico. ¿Puedes subir el video de la clase de hoy o mañana? Sí. Bueno. Gracias. No sé si hay de los grupos. A ver. Está el grupo 20. ¿Los chicos del grupo 20 se encuentran? Bueno, antes de empezar por grupos,